Amigos, bienvenidos de nuevo a su podcast Dando Caco. Como siempre traemos personas interesantes, temas interesantes y de mucha relevancia. Hoy nos acompaña el doctor Edison Rodríguez Díaz. ¿Cómo estás, Edison? Un placer compartir con usted. Qué bueno que estás por aquí. Gracias por aceptar nuestra invitación. Vamos a tratar un tema con Edison bastante importante. Y yo creo que nos afecta a todos, ¿verdad? Porque es así. La salud mental es algo que todo el que está vivo, yo entiendo que tiene que tratar de conservar, ¿verdad? Idealmente. Entiendo que eso nos aplica a todo el vivo. Por lo tanto, vamos a tratar con el doctor Edison el tema de la salud mental, pero orientado a una situación de la vida moderna, que es la hiperconectividad, es decir, la situación que tenemos ya de hace varios años, no es nada nuevo, que es que estamos siempre conectados. La tecnología nos mantiene conectados, la tecnología es algo bastante beneficioso en muchas cosas, pero hasta qué punto esa hiperconectividad nos pudiera afectar la salud mental. Entonces, vamos a darle caco a ese tema porque yo creo que eso es sumamente importante para que lo analicemos y le busquemos la vuelta. ¿Parece? Sí, claro, definitivamente. Y quizá uno de los puntos de inflexión más importantes, como tú mencionabas, es a partir del año 2012-2013, cuando con el advenimiento de los últimos, de ese breakthrough de los teléfonos inteligentes y de la implicación de la vida cotidiana en las redes sociales, pues se logra generar ese ecosistema donde gran parte de la población en Occidente se encuentra permanentemente en algún tipo de conexión con el mundo digital. El mundo digital existía anteriormente. Había muchas aplicaciones e incluso la comunicación era parcialmente a través de medios de mensajería instantánea. Podemos recordar el MSN, Messenger, claro, el Yahoo Messenger, todo eso. Pero llega un punto en el que se conjuga la búsqueda de rentabilidad a través de las aplicaciones tecnológicas con el conocimiento del funcionamiento del cerebro humano, el neuromarketing y todas esas aplicaciones, y entonces empiezan a surgir estas herramientas para lograr captar la atención del individuo y mantener al individuo atento. Oye, pero eso que tú dices es muy importante porque es cierto, o sea, teníamos esas herramientas, esos software de chateo y cosas, pero tú llegabas a tu casa, te conectabas y duraba quizá un rato ahí hablando, algunos se pasaban la noche entera, pero era un poco más limitado, diría yo, el tiempo que tú estabas conectado. Claro. Y al aparecer estos aparatos, que ya tú tienes y más cuando ya la conectividad empezó a bajar de costo, porque también al principio... Exacto, el abaratamiento. Al principio era, tú sabes, un poco costoso. No todo el mundo podía tener acceso 24/7 en su móvil a Internet. Ahora mismo es algo prácticamente... ubicuo, es universal. Exactamente. Entonces eso te da... ya no hay ninguna barrera que te impida tú estar conectado todo el tiempo. ¿Hasta qué punto es sano o... tú dirías que hasta qué nivel de conectividad podemos decir que de ahí para allá ya eso no es saludable? La verdad es que la línea divisoria es individual. Okay. Hay personas que sí sabemos a ciencia cierta, y voy a tratar de distinguir a medida que vayamos avanzando en la conversación lo que es opinión profesional de lo que es ciencia per se, de lo que está demostrado. Claro. Pero hay que entender que las opiniones emitidas están basadas en una experiencia profesional y en un proceso de aprendizaje continuo. Particularmente es de mucho interés para mí el tema de las redes sociales, porque desde un punto de vista personal entiendo que es algo que ha moldeado mucho la salud mental y que seguirá impactando de manera universal la salud mental en Occidente. Claro. Antes yo era un poquito más, vamos a decirlo así, extremista con el tema de las redes sociales. He tenido que flexibilizar adaptarte, porque no hay de otra. Sigo considerando y tengo muchos profesionales que comparten esa opinión conmigo,
que la divulgación a través de redes sociales de temas de salud mental, cuando no son bien estructuradas, pueden dilatar el acceso a los servicios de salud mental y puede tener proporciones o consecuencias negativas. ¿Hasta qué punto? ¿Dónde nosotros trazamos la línea? Algo que sabemos a ciencia cierta es que mientras más se retrasa el acceso a las tecnologías, mejor uso se le puede dar a las tecnologías. Exacto. Algo que con mucha frecuencia escucho mencionar, y siempre que hablo de esto veo en los comentarios personas que alegan que entonces yo pretendo formar analfabetas digitales, o que las personas o que los niños no se formen en digitalidad, y ese no es el caso. El caso es que hay que distinguir, y algo que le puede resultar de mucha utilidad a las personas que van a consumir este contenido, es distinguir entre el uso activo y el uso pasivo de la tecnología. El uso activo de la tecnología es el que idealmente se le da en un contexto de aprendizaje y un contexto académico. Un profesor tiene un recurso tecnológico, una pizarra inteligente, un proyector, algún tipo de dispositivo móvil, una tableta o una serie de tabletas para uso con sus estudiantes, y diseña una actividad donde se involucra la tecnología para tener acceso a alguna información o para realizar alguna actividad. Eso tiene un fin, tiene un propósito, tiene un tiempo, tiene una serie de parámetros predeterminados. El otro, que es el uso pasivo, es el uso que más beneficia económicamente a las industrias que están detrás de estas aplicaciones tecnológicas, y es básicamente todo lo que tiene que ver con el scrolling. Exacto. Todo lo que es scrolling infinito y pasar y pasar y pasar, y contenido corto sobre todo. Si nos fijamos y vemos las estadísticas y los estudios que comparan diferentes redes sociales y aplicaciones tecnológicas, las que tienen un menor impacto negativo en la salud mental e incluso pueden llegar a tener un impacto positivo en la salud mental son aquellas cuyo contenido es principalmente contenido largo y contenido poco editado. Entonces, están oyendo, el de nosotros es de ese tipo. Exactamente. Claro. Los podcasts y programas así, y retrotraigo los documentales de antaño, que también se trasladaron a plataformas digitales, pero siguen siendo temáticas estructuradas, siguen siendo de larga duración, exploran a fondo una temática y no se basan en esta dinámica que nosotros vemos hoy en día de enganches. De generar enganches, de generar lo que le llaman el bait. Exacto. La carnada. Vamos a hablar de eso ahorita. Eso es importante también. Sí. No, pero mira, qué interesante. Yo no había caído en cuenta en eso. Porque realmente esto tú lo puedes comparar con tú consumir un contenido como leer un libro. Tú te sientas a leer un libro, tú tienes que durar por lo menos media hora. Pero si tú lo que lees un pedacito del libro, no te deja nada. O sea, tú no tienes el contexto, no tienes la continuidad de lo que estás leyendo. Mientras que si tuvo un contenido corto, tantos segundos, ya terminó ese, ya tú necesitas otro más, diferente, y como que te mantiene en ese ciclo de estímulos. Pero tú mencionaste algo interesante ahorita, que es el tema de yo lo voy a poner, lo que yo entendí que tú dijiste fue los psicólogos de TikTok. Sí. O sea, hay una epidemia de gente que sabe de psicología, entre comillas, dando consejos y diciendo, o sea, unos gurús, déjame decirte, son gurús, expertos en todo, en las redes sociales. ¿Qué tú opinas de ese elemento? Eso es sumamente peligroso. Primero que nada, hay un elemento de intrusismo profesional, donde hay muchos profesionales íntegros, con ética, que se dedican a divulgar contenido estructurado, curado, bien referenciado. Pero el ecosistema de las redes sociales no favorece la ética. Y ahí es donde está uno de los problemas esenciales. Algo que siempre escuchamos es decir que la tecnología es amoral. Que la tecnología per se no tiene una moralidad suscrita y que es una herramienta que se puede utilizar para el bien, que se puede utilizar para el mal. Pero hay algo que a mí me gusta siempre traer a la mesa de discusión, y es el hecho de que la moralidad presente o predominante al momento de elaborar una herramienta impacta en la herramienta. Ejemplo vivo, yo puedo hacer 2 pistolas y a una ponerle un seguro por diseño y a otra no.
una de ellas va a ser considerablemente más fácil de utilizar para ocasionar daño sin discriminar, y la otra va a ser más fácil utilizarla exclusivamente o primariamente para proteger a los demás. Claro. Y son la misma pistola. Sí. Entonces, el ecosistema de las redes sociales no favorece la honestidad, no favorece la ética, favorece el exportar, el yo vaciar todos mis anhelos, contenidos o no, buenos o no, y promueve la búsqueda absoluta del placer y de la realización del individuo de la forma más hedonística posible. Yo siempre le digo a las personas, en el momento en el que tú tomas 2 fotografías y eliges publicar una y la otra no, hay ya una alteración de la percepción de la realidad. Sí. Y ese es el ejemplo más simple. Tú tienes que... Hay redes sociales que implican en su propio diseño un sinnúmero de alteraciones, filtros, modificaciones. Ah, sí, esos filtros son terribles. Claro, que generan una dinámica que explota lo que sigue siendo un cerebro con una parte reptiliana. Nuestro cerebro sigue siendo el mismo diseño de los últimos 10,000 años. Entonces, las redes sociales y los dispositivos cada vez se vuelven más exactos en explotar eso. Uno de los puntos de breakthrough de las redes sociales fue precisamente cuando se diseñó el scrolling infinito. Anteriormente, cuando tú pasabas de una ventana a otra, había un periodo de transición. Ahora, inmediatamente tú empiezas a hacer el scroll, ya tú puedes previsualizar parte del contenido que sigue. Y eso genera una necesidad en tu cerebro de continuar. Entonces, el anonimato, la facilidad para uno impersonar profesionales de salud mental, y también esa dinámica de la necesidad de validación y de pertenencia que se da en muchas personas que tratan de hacerse sentir a través de redes sociales, es una receta para el caos. Es una receta para el caos. Sí, porque realmente es una combinación peligrosa cuando tú tienes gente con necesidades. Porque todo el mundo tiene una necesidad de algo, de algún problema, de alguna situación, y de repente te aparece el experto de turno diciéndote, mira, tú lo que tienes que hacer esto. Y por $15 compras mi programa. Y también, exactamente, porque obviamente hay una intención también de monetizar y de sacar ventaja de eso, pero que al final tú no sabes si esa persona que está escuchando eso, el contexto de esa persona. Tú no puedes darle una receta a alguien sin tú hacerle un análisis, vamos a decir. Y entonces, pues, estoy de acuerdo contigo que es muy peligroso, inclusive aunque sean profesionales, porque puede ser que sea un profesional. Precisamente. Y es que necesariamente el simplificar los contenidos, y esto no necesariamente aplica únicamente a salud mental, psicología y psiquiatría. En muchas ramas del conocimiento, la necesidad de simplificar el contenido para hacerlo más potable, más comercializable a través de la red social, es precisamente lo que se presta a malentendidos y a no suplir las necesidades del individuo. Claro, porque es cierto que a las personas somos vagas. Hay que ponerlo claro. Nuestro cerebro es vago. Somos vagos. Entonces, sí. Cuando hay algo que es más fácil, pues siempre vamos a coger el más fácil. No es lo mismo yo tirarme una película de 2 horas que yo veo un clip de 15 segundos. El cerebro busca supervivencia. Por eso tú ves que ahora están saliendo de que unas series en las redes sociales que son clips de segundos. Entonces no es lo mismo tú sentarte a ver una película de 2 horas que tú tienes que tenerle paciencia, tienes que tratar de entender, analizar, que tú ves un clip de 15 segundos. Exactamente. Entonces, para bien o para mal, nosotros, como tú dices, somos vagos en ese sentido y siempre vamos a coger lo más fácil, que no necesariamente es lo mejor. Hay muchos parámetros de la conducta humana que los vemos hoy en día desde un lente moralista. Y queremos modificar a través de la cultura cosas que son muy, muy biológicas. Que el hecho de que sean biológicas no quiere decir que nosotros debemos aceptarlas sin más. Claro. Pero hay muchas cosas que hay que comprender. Nuestro cerebro funciona de esa manera. Algo similar que podría ayudar a ejemplificar eso es algo que pasa mucho con los niños que tienen compromiso en neurodesarrollo, como el autismo. Muchas veces los padres se quejan de que el niño no le presta atención a los juguetes y prefiere jugar con la tableta. Pero hay que entender
que un cerebro que está recibiendo 15, 20, 50 veces más placer de ese estímulo no va a preferir un estímulo que no es tan placentero, ni tan rápido, ni tan fácil. Es como pretender que usted salga en un Corolla del 85, ninguna ofensa a las personas que tienen Corolla del 85. Todavía andan por ahí. Teniendo un Ferrari último modelo en la marquesina. O sea, tú tienes el Ferrari, tú vas a salir en tu Ferrari. Claro. Es algo parecido. No, y lo que tú dices es válido porque, por ejemplo, en el caso de los niños pequeños, o sea, el niño tiene acceso a eso porque el padre se lo da. Entonces, yo un adulto, ¿verdad? Es diferente, pero con un niño entiendo que hay formas de controlarlo. Sí. Que no tampoco es... ¿Qué sucede? ¿Sabes qué sucede? Y eso lo escuché, lo leí, no lo escuché, lo leí de una manera magistral en un libro de una psicóloga argentina. El padre no puede controlar el uso del dispositivo en el niño porque no puede controlar su propio uso del dispositivo. Entonces, esa incoherencia no le permite ejercer un límite efectivo. El adulto debe hacerse consciente de su mal uso de los dispositivos. Claro, el impacto para el niño es exponencialmente más grande. Claro. Nosotros estamos viviendo una serie de situaciones bastante preocupantes. No las vamos a dimensionar de una manera catastrófica. No vamos a decir que el mundo se va a terminar mañana, pero ciertamente los efectos los vamos a sufrir. Una de ellas siendo la exposición temprana a pornografía. Sí. Tenemos cada vez exposiciones más precoces. Dígase, antes, hace 2 décadas, un niño tenía que o tener acceso a algún tipo de material físico o tenía que esperar a las 3 de la mañana a que por el 11 pasaran un video sumamente censurado, no explícito. Ahora los niños pueden tener acceso a contenido incluso que simula situaciones de agresión sexual. Y hay algo muy importante que todo padre debe saber, y es que un niño menor de 12 años que todavía no ha desarrollado la capacidad de abstraer, de entender el metamensaje, de comprender los refranes, de comprender las comparaciones, de comprender el humor negro, el sarcasmo, esos son abstracciones. El niño que no ha desarrollado todavía eso y se expone a un contenido que simula una agresión sexual, no lo percibe como una simulación. No. Lo percibe como el acto de agresión sexual. Y ese es el tipo de contenido que se esparce como pólvora. Se esparce como pólvora en las escuelas. Las escuelas son uno de las instituciones públicas que más reforma necesitan en ese sentido. Y otros países han empezado a restringir el uso de dispositivos dentro de las aulas, dentro del plantel escolar. Desafortunadamente, la pandemia del COVID y las medidas que se utilizaron para tratar de salvar el año escolar fueron complejas. Se tomaron en medio de mucha incertidumbre a nivel mundial, las máximas autoridades de salud y de educación, pero la verdad es que arrojar la educación y la convivencia de los adolescentes al plano digital no fue una buena salida. Bueno, pero realmente hay que entender que era la única en ese momento, lamentablemente, por las circunstancias, pero definitivamente no, por experiencia propia, porque mi hija también pasó la adolescencia, el momento más importante en la pandemia. Y eso realmente le impactó. O sea, ese tiempo fue terrible. Pero volviendo al tema de las redes y todo esto, ¿qué tanto daño o qué efecto, vamos a decir, que ya a nivel de salud mental pudieran ocasionar el uso excesivo de las redes sociales en general? Primariamente, el uso desmedido de los dispositivos electrónicos casi siempre se asocia con mala calidad del sueño. Tú lo decías. Incluso desde hace mucho tiempo ya habían personas que se quedaban y se desvelaban por hablar por el MSN Messenger, pero ahora con este consumo continuo de contenido y otros aspectos culturales también y socioculturales, muchas personas tienen largas jornadas de trabajo
llegan a sus casas y necesitan como ese tiempo de esparcimiento, o ese tiempo de estar en contacto con ellos, y muchas veces eso implica estar más tiempo en los dispositivos y descuidar el sueño. El sueño es uno de los predictores principales de salud mental. El individuo que no descansa adecuadamente, y con adecuadamente no necesariamente me refiero a cantidad, también calidad. La calidad, importante. Porque hay personas que logran conciliar el sueño, independientemente de que utilicen dispositivos a altas horas de la noche, pero la calidad de su sueño se ve mermada. Y eso se ve mucho en el niño. No descansan adecuadamente. Eso así, o sea, póster grande en la pared, calidad de sueño. Pero la cosa piqui se extiende. Y sobre todo en el proceso de desarrollo se ha visto mucho impacto a nivel de síntomas ansiosos y depresivos. El individuo, sobre todo en etapas de formación, infancia, niñez, adolescencia, que se expone a tecnología y a dispositivos electrónicos, y ahí es donde hay que hacer la distinción con cierto cuidado, porque fíjate, a mí me gustan mucho los videojuegos. Yo también. Para mí ha sido bastante penoso ver cómo la industria de los videojuegos, una parte de la industria, no toda, ha ido degenerando en implementar mecanismos de recompensa inmediata y aleatoria. Para nosotros que nos gustan los videojuegos es fácil diferenciar entre juegos estructurados y acabados, de que tú compras el juego y tienes acceso al juego, y todas estas instancias de juegos que funcionan casi como si fuera un casino. Sí. Recompensas aleatorias, loot boxes, paga $1, paga $4, paga $5. Si tú pagas un 25% más, tiene un 50% más de probabilidades. Las suscripciones, los pases de batalla, todos esos son mecanismos. Entonces, la exposición a eso es prácticamente como permitirle a un niño entrar a un casino. Sí, porque realmente ahí, sobre todo esos jueguitos que son gratis, esos son los peores. Los juegos, nada es Señores, cuando usted ve un juego gratis, es por algún lado esa gente está ganando dinero. Y generalmente te saca muchísima más rentabilidad. Claro. O sea, claro, porque tú no tienes ninguna barrera de entrada, es gratis, tú lo compras, tú lo instalas. Exactamente. Eso es una estrategia de fidelización. Exacto. Eso es uno de los esquemas más modernos. Entonces, la exposición a esto, exposición a riesgo de desarrollar trastornos de ludopatía, de juego compulsivo. Tenemos historias hay de más. De niños que al no tener las herramientas para controlar sus impulsos, pues toman la tarjeta de crédito de los padres, gastan muchísimo dinero, etcétera. Un aspecto muy, muy delicado es el tema de la conducta alimentaria. Porque también la hiperexposición, la hiperconexión a través de redes sociales lleva a nuestros adolescentes y a nuestras adolescentes sobre todo a compararse y compararse con individuos de otras configuraciones genéticas. O sea, que una jovencita dominicana con la ascendencia genética que nosotros tenemos se compare físicamente con una jovencita del sureste asiático. Con una composición genética marcadamente diferente. Nada que ver. Entonces, incluso hay contenidos en redes sociales. Y fíjate que volvemos. El ecosistema de redes sociales no favorece la ética, no favorece la integridad, no favorece el autocontrol. Hay blogs, hay espacios en internet dedicados a promover conductas alimentarias alteradas, patológicas. Sí, a lo que se conoce como los foros o los contenidos pro ana y pro mía. Dígase pro bulimia y pro anorexia. Esos son los principales trastornos de la conducta alimentaria. Pero entonces tenemos el advenimiento en hombres de otros trastornos de conducta alimentaria como la ortorexia. Esta necesidad de mantener una dieta absolutamente pulcra, de el exceso de ejercicios, la cultura del gym rat. Que no es patologizando la búsqueda de un beneficio para la salud, de un estilo de vida activo, de un esquema de ejercicios adecuado. O sea, hay formas de cómo diferenciar esa necesidad que produce angustia, malestar, y que me lleva a tomar decisiones, por ejemplo, de consumir cierta suplementación o de estar constantemente introduciendo en mi organismo sustancias que le hacen daño a largo plazo, con el fin de obtener
esa imagen de ese influencer, de esa ese persona, modelo que tú tienes, de ese modelo a seguir. Sí, wow, porque mira, yo pensando que cuando nosotros estábamos, bueno, yo tengo mis añitos ya, tú eres más joven que yo, pero anteriormente tú tenías muy poco con quién compararte, es decir, bueno, la gente que tú ves en las películas, en la televisión, que ya tú sabes que eran artistas, eran famosos. Y la gente del barrio, la gente del colegio. Ese era el grupito con el que tú te comparabas. Exactamente. Pero ahora no, ahora tú te comparas con el mundo entero. Exactamente. Le diste al clavo. Todo adolescente, todo adulto joven necesita un grupo de personas con quien compararse, pero usualmente, idealmente, ese grupo de personas comparten ciertas características con él. Entonces, en ellos yo puedo ver mi potencial de desarrollo. Exacto. En los adultos alrededor de mí, yo veo más o menos a qué yo puedo aspirar. Y la mejor herramienta que tiene todo adulto para influir en su hijo o hija adolescente es modificar ese grupo de comparación. Exacto. Pero ahora nuestros jóvenes están constantemente comparándose con la totalidad de lo que hay en Internet. Y con la rápida y cambiante voluntad de todas esos trends, los memes y todo ese contenido. Wow. Qué bueno que en mi adolescencia no había nada de esto, porque yo no sé cómo hubiera sido. Mira, y cómo tú hablaste del tema de la alimentación, tú sabes las tendencias en ese sentido, pero el tema de la socialización, o sea, en vida real, también se ve afectado por las redes sociales. O sea, ¿tú crees que la gente, los adolescentes, jóvenes, están socializando menos por el tema de las redes sociales también? No podemos afirmar que es un elemento principal, o sobre todo no es el único elemento. Es un elemento que ha modificado la manera como se relacionan. Sobre todo, y es algo que recientemente lo vi bastante claro. Estaba viendo precisamente un contenido en internet que hacía la comparación. En décadas pasadas no existía la memoria de internet. Las cosas que tú hacías en el día a día, las cosas que te podían suceder en la comunidad, no quedaban registradas e inmediatamente inmortalizadas en la red social. Y uno de los aspectos que quizás ha cambiado más en los últimos años y que muchas personas no logran entender, y el comentario que escuchamos con mucha frecuencia es, y te vas a dar cuenta inmediatamente de qué estoy hablando porque voy a utilizar la palabra, y es que decimos, en mis tiempos también había bullying. Decimos, en mi tiempo también habían relajos. En mi tiempo, sí. Habían relajos. Pero hay unos factores de cambio importantes. Siendo uno de los principales que el bullying terminaba cuando terminaba el contexto escolar. Ahora, ese matonaje que ocurrió el día de hoy, alguien lo grabó y en la tarde tú llegas a tu casa y descubres que lo subieron a una página de Instagram. Donde comentan, donde suben, por ejemplo, todas las intimidades de la escuela, todas las situaciones, todas esas grabaciones, algunas de ellas incluso de contenido ilícito, y las suben para que todo el mundo las pueda ver. Entonces, eso ha cambiado drásticamente el temor del adolescente a hacer el ridículo. A la espontaneidad del adolescente. Sí, porque ahora tiene más alcance, como tú dices. Ya el bullying antes se limitaba al colegio, cuando tú estabas ahí, ya te ibas, se acabó. Pero ahora es 24/7. Y quizá llegaba a la escuela contigua. Si había una escuela cercana en la comunidad, bueno, se enteraban de que a fulanito le pasó tal cosa. Exactamente. Ahora se entera el mundo entero. Wow. El mundo entero. Entonces, eso es una presión que nuestros adolescentes están sintiendo. Tengo que ser perfecto, tengo que ser bello en todo momento, tengo que verme bien, mi vida tiene que ser perfecta. De lo contrario, entonces me van a desplazar, voy a perder el sentido de pertenencia. Lo más importante, o una de las cosas más importantes, aparte de la seguridad biológica, física, de tener seguridad física, alimento, vestimenta y todo eso, para el adolescente es el sentido de pertenecer a un grupo. Claro. Si el adolescente no se siente parte de un grupo de pares, entonces los riesgos de desarrollar alteraciones de salud mental o de tener un desarrollo disfuncional son considerablemente mayores. Y tenemos adolescentes constantemente sintiendo angustia por no poder cumplir con las expectativas que entre ellos mismos se plantan, y
por el temor de que cualquier fallo, por mínimo que sea, me va a quitar el aura, lo que le llaman ahora el aura farming. Ya lo he oído 2 veces. Tenemos que hablar de que... sé que tiene que ver con un videojuego, pero todavía no lo he entendido. Lo del aura. El aura tiene que ver más que nada con esa sensación de haber hecho algo reconocible. Algo que se vio bien, que quedó bien, que me vi duro. Okay. Fui un monstruo. Ya. Ok. Ya aprendimos algo. Mira, ¿y cuándo el padre debería preocuparse? Porque obviamente, o sea, la tecnología, esto no va a cambiar por ahora. Puede que se ponga peor, pero no creo que vaya a dejar de existir. O sea, que es inevitable que los muchachos y todo el mundo esté conectado. Pero, ¿en qué momento un padre tú crees que debería ponerle atención y preocuparse, o ocuparse, mejor dicho, ocuparse de que su hijo está ya saliéndose, vamos a decir, que de los límites? El padre, no. Si el padre se preocupa porque el hijo se está saliendo de los límites, está tarde. El padre tiene que ocuparse antes de y tener un plan. Tiene que tener un plan para no ser un iliterato digital, para no ser un analfabeta digital. El padre debe entender, debe comprender cuáles son los elementos qué es el bendito Roblox. Exacto. ¿Cuáles son los elementos que componen eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come? ¿Con qué se come? Esa es la primera. O sea, la primera es que el padre debe ocuparse independientemente de que no tenga la disposición de consumir ciertos contenidos, pero tiene que poder hablar el mismo idioma de su hijo. Exacto. Eso es lo primero. Y tiene que tener un plan más o menos y debe haber un consenso en la familia de cómo va a ser la disposición para con los hijos y la tecnología. ¿Cuándo vamos a insertar qué tipos de tecnología? ¿Cómo vamos a dar respuestas a las demandas del niño? De que mis amiguitos tienen un celular, a fulanito de 6 años le compraron un iPhone 15 y yo no tengo uno. Sí. De saber de tener más o menos un plan, una idea de cómo poner ciertos límites y barreras. Pero eso es ocuparse. O si analizamos bien la palabra, preocuparse. Dígase, ocuparse antes de. No esperar el momento. ¿Sabes por qué? Porque las exposiciones y las contaminaciones a través de redes sociales son momentáneas. Son cosas de un momento y pueden tener ramificaciones increíbles. Uno de los experimentos que más me impactó, que ya se ha replicado en varias comunidades, en varias instancias, es de un grupo. Me parece que el primero que tuve conocimiento fue en Londres. Ellos crearon una serie de perfiles falsos de menores de edad en redes sociales y los pusieron en vivo. Y midieron el tiempo que tomaba entre que el perfil saliera a ser descubierto, a ser visible por las demás personas, y que ese perfil recibiera algún tipo de solicitud o de contenido explícito o inadecuado. Y los resultados fueron apabullantes. Te estoy hablando de que en menos de 5 minutos había múltiples cantidad de solicitudes de amistad y compartiendo fotos, imágenes, solicitando fotos, solicitando imágenes. O sea, a mí siempre me gusta compartir con los padres lo que fue mi regalo de Navidad del 24. Sí, fue el 24, me parece. La Sociedad de Pediatría Española actualizó sus guías. Siempre Occidente ha tenido guías muy laxas. Ha sido muy permisivo con el uso de dispositivos. Pero los españoles fueron de los primeros que se atrevieron y dijeron que la evidencia existente era suficiente para justificar que no se expusiera a niños a dispositivos móviles antes de los 6 años. No deben. Un niño antes de los 6 años no debe tener una tableta, mucho menos un dispositivo personal propio. No solamente por la posible exposición a contenidos, que es mucho menos probable en menorcitos, en bien pequeñitos, pero por el consumo de otros contenidos que son, incluso de manera subjetiva, subliminal, son sexualizantes o promueven conductas inadecuadas. Entonces, ya a partir de los 6 años, y algo que debe quedarle claro a todos los padres, es que no existe ningún tipo de justificación. Ningún tipo. No hay ningún tipo de justificación para que un niño o incluso un adolescente tenga acceso a dispositivos en un ambiente donde hay intimidad y no hay supervisión. Dígase, en su cuarto, después de que sus padres se han ido a dormir, en el baño. O sea, no hay ninguna justificación. Claro. Cómprenle comiquitas.
Hay mucha comiquita muy buena. O que lean mientras van al baño si tienen que distraerse con algo. Sí, claro. Pero que no usen dispositivos. No, pero yo he visto casos de gente en restaurantes con los niños, que los niños, si no tienen la tablet ahí puesta con un video, no comen. Eso es preocupante. Eso es preocupante porque se desplaza el placer de la comida, que es el placer primario. No, y que no se pueden enfocar, porque si tú estás comiendo, tú estás comiendo. Claro. Si tú estás viendo un video, tú estás viendo un video. Pero para comer tienes que estar viendo un video. Sí. No, y estoy hablando de niños, pero también adultos. Ciertamente. Hay adultos que no comen si no es mirando un video. Nos pasa mucho. Sí, nos pasa. Y ahí como que también yo siento que esa distracción quizás no te aprovecha el momento de tu disfrutar la comida y de tu... No, y es penoso también, es preocupante desde el punto de vista personal y profesional ver cómo familias enteras se pasan, por ejemplo, veladas, cenas, celebraciones, y cada quien está en su dispositivo. Sí, eso realmente da pena. O sea, es como que nadie tiene nada que hablar porque obviamente como están concentrados cada quien en su mundo, nunca van a encontrar nada de qué hablar. Entonces... Y eso es algo muy interesante porque estamos cada vez supuestamente más conectados. Pero estamos menos presentes. ¿Qué tú opinas del tema del clickbait? Es decir, todo este contenido que se genera con el objetivo de atraer gente, de atraer comentarios, que no necesariamente es ni real ni fundamentado, o sea, simplemente con el objetivo de atraer comentarios, like, bait, porque eso es lo que premia el algoritmo de las redes sociales. El algoritmo de las redes sociales no le importa lo que tú publiques, lo que le importa es que eso se mueva. Pregunta capciosa. Ajá. ¿Podemos ilegalizarlo o suena demasiado autoritario? Bueno, por mí fuera lo ilegalizaran, pero está complicado, ¿eh? Es quizá complicado. Una de las obras maestras de esta industria para explotar la vulnerabilidad del cerebro humano. Sí. Y ahí hay que entender, como te decía anteriormente, que hay aspectos biológicos del ser humano que son imperfectos. Claro. Por diseño. Entonces, precisamente lo que hacen es explotar esa necesidad que es un mecanismo de supervivencia del individuo. Porque fíjate que algo que le preocupa a muchas personas, pero no veo a nadie tratando de explicar por qué sucede eso y que nos lleva a pensar como que todo el mundo es malo o desalmado, es este fenómeno que vemos con mucha frecuencia hoy en día de personas que ante una situación de peligro, de riesgo, un accidente de tránsito o algo, se detienen a grabar. A grabar, sí. Ay. Sí, pero eso es una adaptación moderna con esta plataforma tecnológica a el sentido evolutivo de algo que es bastante gracioso cuando lo explico, y es el chisme. Claro. Y es que nosotros evolucionamos el lenguaje. Muchos antropólogos reputables, sí. Eso no lo digo yo, lo dicen personas que han estudiado muchísimo más que yo, primatólogos incluso, que nosotros evolucionamos el lenguaje con el objetivo de poder compartir información sobre los demás. Dígase chismear. El chisme. Porque el chisme te permite conocer de antemano, generar expectativas sobre qué puede pasar si tú, por ejemplo, hace 10,000 años salías a cazar con Juan y no con Pedro. Si te decían que los compañeros de casa de Pedro todos volvían lisiados o no volvían, porque desde que la cosa se ponía difícil el tigre salía corriendo, entonces ya tú sabes que tus expectativas de vida son peores si tú sales a cazar con él. Entonces vemos cómo las redes sociales explotan de una manera. De los mejores neurocientistas del mundo trabajan para estas industrias y les pagan muy bien, porque es una industria que genera muchísimo dinero. Y que igual volvemos al punto de que anteriormente, sin sonar como a boomer, eso existía también. O sea, habían los periódicos amarillistas, habían los periódicos. Habían los programas de chisme también, eso existía todo, pero el alcance era más limitado. Claro. Y la facilidad y la manipulación del usuario. Porque ¿dónde estuvo el secreto? El secreto estuvo, o uno de los secretos, estuvo en poner en el control del consumidor el acceso al contenido. Todas las estrategias de suscripción, todas las estrategias de
Fíjate como muchas personas describen que tienen una suscripción a alguna plataforma de streaming y no encuentran qué ver. Y están llenas de todo. Y está llena de todo. Pero es porque, vuelvo y digo, hay un sustrato biológico de cómo funciona el cerebro, de todo esto de la oferta y la demanda de placer y la búsqueda de las necesidades y la realización, que estas plataformas explotan para generar más y más recursos. Y el clickbait es o sea, el generar ese morbo de peligro, sí, o de furia también, porque muchas veces el clickbait lo que busca es generar una sensación de desagrado, controversia y problema, y eso es lo que vemos que vende con más frecuencia. Pero es porque explota esa naturaleza imperfecta de nuestro cerebro. Sí, claro, porque tú ves que las publicaciones que más like tienen y visualización y comentarios son de algún tema controversial, de algún tema que causa discusión entre la gente. Porque si todos estábamos de acuerdo con que eso está bien, pues ya, qué bueno, qué bonito. Le damos un like y seguimos con nuestra vida. Exactamente. Pero cuando vemos algo que decimos, pero ve acá, ¿y cómo va a ser? Que esta persona hizo esto y qué sé yo qué. Y entonces ahí empieza, no, que esto está mal, que esto está bien. Y ahí se crea lo que el algoritmo premia, que es el engagement. Exacto. Fíjate que las potencias pioneras en esto de las redes sociales, como es la nación de China, segregan contenidos. Segregan contenidos por plataforma, segregan contenidos por ubicación geográfica. Dependiendo de dónde tú te encuentras, te segregan contenido. O sea, ellos controlan mucho a qué contenidos tienen acceso sus propios ciudadanos. Y no solamente por temas políticos, sino también por temas de que conocen bien cuál es el impacto de ciertas exposiciones. Sí, porque hasta cierto punto, y sin meternos en temas políticos, las libertades que nuestras culturas tienen, democráticas y demás, son muy buenas, pero cuando tú tienes una nación, tú tienes un pueblo, tú tienes que buscar la forma de buscar los mecanismos para que la salud mental sea una prioridad. Y si tú ves que algo le está afectando la salud mental de tu pueblo, de tu país, pues yo creo que debería intervenir el Estado. Nosotros como país tenemos decisiones difíciles que tenemos que tomar. Por ejemplo, nosotros insistimos en que la inclusión de tecnología en las aulas es una señal de progreso y de avance. Y puede serlo, pero desafortunadamente la mayoría de esos dispositivos son los mismos dispositivos que nuestros jóvenes utilizan en las escuelas públicas para crear pornografía. Exactamente. Entonces no es que no se utilice, es la forma como tú lo utilices, porque son herramientas geniales para tú desarrollar muchísimas habilidades. Claro. Pero si por ahí mismo tú lo utilizas para promover otro tipo de cosas y grabar videos de gente y subirla sin su consentimiento, entonces no hay un control. Claro. O sea, ¿tú crees que hay que poner un control? Hay que poner definitivamente necesitamos controlar. Porque esa misma tecnología, por ejemplo, yo he visto casos. He visto niños de escuelas públicas que por tener acceso a una laptop han explotado ese acceso a la información y han desarrollado habilidades y genial. Sí, claro. Pero tú tienes que entender, cuando tú haces políticas públicas y tomas decisiones que impactan a grandes cantidades de personas, tienes que entender y tener una idea lo más acabada posible de cuál va a ser el uso promedio de esa tecnología. Tienes que desarrollar estructuras y estrategias lo más finas posibles para determinar quién sí, quién no, en qué circunstancias y de qué forma, porque vas a beneficiar a muchos, pero simultáneamente puedes darle de manera inadvertida a otros tantos una herramienta que no les va a hacer bien. Claro. No, y estoy de acuerdo contigo que con quien deberíamos empezar es con los padres. Porque si los padres están en el limbo, es muy difícil que los niños... Mira, gran cantidad del tiempo en mi consulta muchas veces se va en yo tratar de cerrar la brecha digital entre padre e hijo. Me trae mucho ese recuerdo de cuando yo empiezo a hablar con el niño en su idioma y el padre se me queda mirando como que... ¿De qué me están hablando?
Y sí, me puedo imaginar una persona que ve a dos personas hablando un idioma completamente diferente. Sí, totalmente. Bueno, Edison, para cerrar, ¿qué consejo tú le darías a los padres, dada toda esta situación y toda esta realidad que tenemos ahora mismo, para mantener o preservar la salud mental de sus hijos? Que no operen desde la angustia. Por favor, no ejerzan su parentalidad y busquen siempre desarrollar su parentalidad para que no opere desde la culpabilidad. ¿Por qué? Porque el padre que siente culpa porque el ritmo de vida, los trabajos, la carencia económica, todos los problemas le impiden darle a su hijo lo que entiende que necesita darle o conectar con su hijo, tienden entonces a subsanar eso con mayor permisividad, con el tema de los dispositivos, con el tema de las exposiciones, que no todas las exposiciones son a través de dispositivos. Hay veces que somos muy permisivos y flexibles en otros aspectos de la vida, y que aprendan y desarrollen esa capacidad que todo padre y madre tiene inherentemente de implementar límites sanos. Los límites sanos no son peticiones, los límites sanos no son por favores, son consecuencias y son conclusiones a las que el adulto llega desde una posición de ventaja por encima del niño, porque el adulto comprende y tiene experiencia con el mal que hay allá afuera. Entonces ejerzan su parentalidad con confianza, tomen decisiones medidas, razonables y estén presentes sobre todo. Estén presentes en la vida de sus hijos. Algo que desde hace mucho tiempo me golpea, pero que en estos días me ha golpeado un poquito más, es la cantidad de adultos que alguna vez fueron niños que no fueron escuchados. Esa es una pandemia. Así es. Bueno, Edison, muchísimas gracias. De verdad que me ha encantado esta charla y creo que mucha gente le va a hacer clic a este contenido, porque a todo prácticamente nos aplica. ¿Dónde la gente puede contactarte si interesa tener alguna consulta contigo? Sí, pueden encontrar números de contacto a través de Instagram en Psiquiatra Edison Rodríguez. Excelente. Ahí están los números de algunos de los centros donde pertenezco. Muy bien. Señores, pues muchísimas gracias por vernos. Coméntenos, denlo like y síganos en las redes para que podamos promover este tipo de contenido que es de calidad y de edificación para dar caco. Nos vemos en la próxima. Bye bye.